Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Ok, estoy viendo aquí los ejercicios que hicieron de oferta y demanda, ¿no? Entonces, bueno, voy a mencionar algunos nombres para que nos cuenten qué es lo que están presentando. Dulce. Sí, ingeniero. Cuéntenos qué es lo que encontró. Bueno, yo encontré un análisis que fue en el año de 2017 sobre el precio del huevo en México, que se incrementó aproximadamente un 11.7% debido al aumento de los costos de producción y que representan el 63% de estos totales. Y que durante ese tiempo se mantuvo una tendencia alta del precio y se ubicó en niveles históricamente altos, por lo cual también pues la gente no lo dejó de consumir un poco. Entonces, pues, debido al precio. Y bueno, en resumen es básicamente lo que yo encontré. Ok, el huevo, ¿qué tipo de bienes? Es de primera necesidad. No, pero en el caso de la Ok. clasificación que hicimos, ¿de qué tipo de bienes? ¿Se acuerda del mapa que hicieron, no? De la gráfica que hicieron, ¿no? Sí, me acuerdo, sí. Bueno, entonces, ¿qué tipo de bienes? Pues sí es un bien de primera necesidad, ¿no? No recuerdo que hayamos visto en la gráfica un bien de primera necesidad, ¿o sí? ¿Qué pasó? ¿Se desconectó? No, aquí estoy, ingeniero, estoy checando mis apuntes. Ok, en lo que busca, nada más hay que ver el mapa. Y usted ya me dijo que Sí. aumentó el costo, pero el volumen de consumo no cambió mucho, ¿no? Entonces, a partir de Sí, ahí, así es. usted puede saber de qué tipo de elasticidad estamos hablando. Ok, sí. Sí, perfecto. Bueno, en lo que lo revisa Norberto. Sí, profe, buenas tardes. En mi caso, a mí me llamó la atención la noticia, bueno, el hecho de la gasolina y su equilibrio. Cuando inicia la pandemia, pues las potencias productoras de productoras de de hidrocarburos, pues se organizan de tal forma de que buscan una manera de que esta situación no afecte tanto su bolsillo y toman el acuerdo de disminuir su producción. Arabia Saudita y Rusia, perdón, no acepta el acuerdo y mantiene su producción, haciendo que Arabia Saudita pues también le tome la contraria y haga lo mismo. Esto hace que pues la demanda de gasolina disminuya por el hecho de la cuarentena, pero la producción se va en aumento. Hay una caída en los precios y bueno, creo que más bien sería un ejemplo de no equilibrio de demanda. Uh-huh. Pero, bueno, sí entendí la palabra, lo que teníamos que hacer de tarea, pero lo entendí como lo opuesto. Ya después se equilibró con la reactivación de actividades, pero en un momento hubo un desequilibrio. Uh-huh. Y pues ya, nada más eso. Ok, entonces la demanda, ¿cuál era? ¿En qué términos se expresa la demanda?
La demanda está basada en todos aquellos servicios que usan hidrocarburos, principalmente gasolina, en todos los servicios pues, del mundo, que son transporte público, privado, producción de industrias que hacen uso de energías como la gasolina, a base de hidrocarburos. Ok, entonces, ¿cómo se habrá transformado esa función? Y esa es la siguiente pregunta y la siguiente actividad para la siguiente clase, para que lo pongan ahí ya, en lugar de las notas que investigaron, me pongan ahí ¿cómo quedaría la oferta y la demanda en este caso particular? Explicar en dos curvas de demanda, porque hubo un cambio en la función de demanda. Entonces, ¿qué le pasó a la curva? Suponiendo que son lineales, no hay que complicarse la vida. Entonces, suponga que la demanda, así como el caso del huevo, era con una función lineal, dependiendo del tipo de bien, pues será su inclinación. Ya les comentaba de la elasticidad. Y la demanda y la oferta también supongan la lineal. ¿Y cómo es que cambió o no cambió? En su caso, no cambió o varió un poco el volumen de producción. Había un exceso de oferta en el mercado y eso tuvo un efecto sobre el precio, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que les pido que lo representen en una gráfica de oferta y demanda. ¿Sale? Bien. Sí. Entonces, esa es la siguiente actividad de acuerdo con el caso que está presentando, ¿no? Jesús Sánchez. Buenas tardes, ¿sí me escucha? Sí. Bueno, yo busqué y encontré una nota acerca del café, en el mercado internacional, y decía que desde el año 2000 hasta el año 2004 había habido una baja en sus precios, y bueno, esto lo veían, se propiciaba por varios factores, entre ellos eran las heladas, algo así, y bueno, decían que no, con el precio, ¿cómo se llama? No pagaba la producción, pues, lo que no daba para pagar la producción. Y Uh-huh. ¿qué otra cosa? Que debido a esto, había varios almacenes que tenían como, el producto almacenado y lo estaban vendiendo, los estaban agotando, ya que solo era un recurso por si se llegara a agotar, que estaba para vender en su momento. Y pues básicamente eso. Entonces no lo entendí bien. El fenómeno que quiere explicar es que en este caso el precio de mercado no alcanzaba para cubrir el costo de producción, es eso, ¿no? Sí, exacto. Y a Bueno, su vez, pues tenían no tenían ya más café para vender, tenían un desabasto. ok, había un desabasto. Entonces, pues justamente eso es lo que hay que mostrar en su gráfica. Sí, cuando Okay. los costos del precio de mercado no es superior al costo de producción, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces ahí lo representará en su gráfica, ¿no? Igual, Okay. unas funciones lineales y eso es lo que va a representar. Disculpe, yo tengo una duda. Sí. Es que sinceramente ya me confundí en cuáles son los bienes que tenemos que analizar en sí en esta materia. No tenemos un bien en particular. Nosotros, con el conocimiento general que tenemos, deberíamos de saber distinguir entre los diferentes bienes y a partir de ahí, pues saber de qué forma se comportan, ¿no? Entonces, el bien que vamos a hablar nosotros adelante, bueno, no es un bien, es un servicio que se llama el desplazamiento, ¿sí? Y lo que se atiende son las necesidades de movilidad. Entonces, vamos a plantear este tema de oferta y demanda para atender el número de viajes de las personas. Esa es la cantidad, ¿no? Bueno, ya lo veremos. En el caso de transporte público no es tan claro porque ¿qué es lo que pagan ustedes cuando se suben en un autobús?
y le dan al conductor, o cuando pasan su tarjeta, les descuentan un monto que se llama la tarifa, ¿no? ¿Qué es lo que están pagando cuando pagan esa tarifa? Entonces, esa es la pregunta del bien que están consumiendo o del servicio, ¿sí? Ok, ok. Y la otra es, pues, lo que pagan. Entonces, hay una relación entre precio y servicio. Entonces, si el transporte público costara $1, ¿qué es lo que pasaría con los desplazamientos de ustedes? Si costara $100, ¿qué es lo que pasaría? Si además del costo, porque el costo no nada más es dinero, es también tiempo y son condiciones de circulación, entonces eso lo vamos a traducir a un concepto único que se va a llamar el costo generalizado y ahí vamos a sumar todo para hacer la analogía con las funciones de costo y demanda. ¿Sí? Entonces, y también, como ya les comentaba, el desplazamiento de las personas, que es la necesidad, puede ser obligada o no obligada, y eso va a hacer que se comporte como un bien o como un servicio u otro. Entonces, ahorita estamos haciendo entendiendo los conceptos más simples, porque esto luego se va a complicar y se va a volver más abstracto, ¿no? Entonces tienen que tener el conocimiento general para poder distinguir entre las diferentes cosas, ¿sí? No es que vayamos a ver, oye, nada más vamos a ver los bienes de mercado, ¿no? Sino que hay que saber distinguir entre los diferentes bienes para saber cómo se van a comportar. Y ustedes ya me están dando aquí algunos ejemplos de bienes que ustedes cuando lo grafiquen se van a dar cuenta de qué tipo de bien son, ¿no? ¿Sí? Ok, está bien, muchas gracias. Sale. ¿Quién sigue? Berenice ya, ¿verdad? ¿O quién fue no fue Dulce. Berenice. Sí, yo investigué y encontré una nota acerca de los precios y financiación de la eólica y solar. Y, por ejemplo, habla de que ayer, precisamente, sobre las curvas de precios de mercado eléctrico para la financiación de renovables. Y dentro de todas las preguntas, en de financiación de los precios. Entonces, esto preocupó a todos los asistentes porque con el tiempo el precio que ellos tenían para la energía eólica y la energía solar iba a bajar bastante de precio y no alcanzaban a satisfacer, pues como no alcanzaban a abastecer toda la energía que necesitaban. Bueno, esta es una... Y entonces... Sí, adelante. Bueno, entonces buscaron como una solución y en lugar de usar esos dos tipos de energía, buscaron la opción del hidrógeno verde, que les iba a ayudar a aumentar la demanda de electricidad que necesitaban. Y eso es todo. Bueno, esto tiene una aplicación interesante que también la vamos a ver en el caso de transporte. Por ejemplo, estamos viendo la demanda y la oferta en un momento específico del tiempo. Sin embargo, a lo largo de los años, eso puede cambiar. Y parte de los estudios de demanda es hacer un pronóstico de cómo va a cambiar la relación oferta y demanda a lo largo del tiempo. ¿Y por qué nos interesa eso? Porque en el caso de las infraestructuras, como ustedes son o si están a punto de ser ingenieros civiles, van a estar muy relacionados con la construcción de infraestructura. Entonces, ustedes saben que la infraestructura tiene una vida útil. Generalmente una carretera, por ejemplo, tiene 30 años de vida útil. Entonces hay que calcular la situación de la oferta y demanda y sobre todo los flujos de efectivo, es decir, los ingresos y los gastos a lo largo del tiempo. Para partir de ahí determinar cuál es la diferencia entre ambos y poder obtener
poder determinar si con la ganancia que van a obtener a lo largo de los años van a poder pagar lo que cuesta la infraestructura y su mantenimiento. Es un problema típico de una evaluación financiera, que es el caso que está comentando su compañera, ¿no? Entonces, bueno, está hablando del caso de las energías renovables y aquí, bueno, el problema es un pronóstico de reducción de los precios, que eso, bueno, habrá que ver por qué están esos supuestos, ¿no? Está claro que con la situación de la emergencia sanitaria, pues se rompió, hay un efecto de crisis o un shock en el comportamiento de todos los modelos que hayan evaluado infraestructuras que tengan que ver con este periodo. Entonces, pues hay que revisar esos supuestos que se hicieron en su momento para ver si todavía se siguen dando los pronósticos que se habían hecho previamente. Entonces aquí, según lo que nos comenta, esos pronósticos no se iban a cumplir y entonces tenían que ver cómo resolver el problema, o en este caso, por lo que entendí, es elegir en qué tipo de tecnología iban a invertir, ¿no? Y bueno, pues ahí encontraron otra fuente, otra alternativa de producción que les podría reducir los costos y aunados a una supuesta incremento de la demanda, posiblemente por la misma industria que ahora pues tiene como que un lobby o una presión para que produzcan energías o utilicen energías limpias en la producción, o simplemente por la conciencia de las personas de que, bueno, pues no hay que utilizar energías contaminantes, ¿no? Entonces, por eso prevén que la demanda de las energías convencionales pudiera reducirse y las de las fuentes alternas o no contaminantes se pudiera incrementar. Entonces, bueno, ese es otro tipo de aplicaciones que también son adecuadas. Y bueno, pues aquí lo que sería interesante que ilustre es la situación cuando los precios de producción o los costos de producción van a estar arriba de un punto de equilibrio, ¿no? En el caso que comentaba anteriormente eran por abajo y este es el caso donde estén por arriba. ¿Qué efectos tiene en una curva de oferta y demanda lineal? Habrá que representar esas dos curvas de la función de producción y ver qué es lo que va a pasar, ¿no? O por lo menos representar el caso de que el aumento de los costos de producción va a llevar o va a generar un efecto de menores ingresos. Y eso habrá que explicarlo ahí representarlo por lo menos y entenderlo en su gráfica, ¿no? Esto no lo pido a lo largo del tiempo porque, bueno, eso es más complicado y es un tema que no hemos abordado todavía. Entonces, eso es lo que tendría que hacer. ¿Alguien más quiere platicar o tiene un caso distinto a los que hemos comentado para revisarlo? ¿No hay nadie? Entonces, díganos, Dulce, ¿quién de los que ve ahí en pantalla presente su caso? Levit Santos. Levit. Buenas tardes, ingeniero. Hola. El libro trata del sector inmobiliario, o sea, cómo es que por la pandemia se llegó a tener menor oferta, entonces los precios tuvieron que, de alguna manera, pues bajar. O sea, es principalmente eso. O sea, dice que, bueno, en la nota que encontré, que los inmuebles, pues prácticamente nuevos, o sea, llegaron a estarse vendiendo hasta con el, bueno, 40% menos del valor que se tenía previsto. Y en el caso de los usados, es que nada más llegó a un 15, a un 30, pero digamos que eso fue aproximadamente en los meses de mayo, marzo, ahí donde principalmente se dio la cuarentena.
Y ahorita, Ujú. hoy en día, estos precios bueno, se están como que recuperando y ya están llegando de un 8 a un 10% digamos que bajo, pues, a comparación de un 40 como se había estado dando. Y Muy, entonces aquí digamos que sería una baja de precios debido a que la demanda es menor. ok, entonces pues hay que representar eso, el efecto de una disminución de demanda y el efecto de una reducción de precios, ¿no? O simplemente una reducción de demanda dado una oferta determinada, pues qué efectos tiene. Yo creo que eso sería más simple, ¿no? Sí. Entonces, para entenderlo de manera sencilla ahí en estas gráficas. Ok, Sí, también tengo una duda, ingeniero. sí. En el caso de bien, ¿el sector inmobiliario entraría en primera necesidad o un lujo? Pues es que sería más bien un bien de mercado, ¿no? Y ustedes son los que tienen que, justamente es ese el ejercicio, ¿no? Ah, ok. Ver de qué tipo de pendiente debe de ser, ¿no? En función de los datos que usted tiene ahí de la nota que está leyendo, ¿no? Entonces, si lo que está diciendo es que al disminuir la oferta disminuyó el precio, lo normal es que eso sea un bien de mercado, ¿no? Ok. Entonces, no puede ser un bien de lujo ni un bien de primera necesidad porque ustedes ya habían definido o habían identificado en sus gráficas cuáles eran sus características, ¿no? Entonces, el ejercicio es justamente eso, que apliquen lo que ustedes mismos hicieron, ¿no? O lo que se ha visto aquí en la clase, que lo apliquen a casos prácticos. Ese es el ejercicio. Ok, gracias. Entonces, son dos cosas a resolver. Primero, pues, ¿cómo será la curva de la oferta, de la demanda? Dado que ustedes conocen cuáles son los extremos y cuáles son los medios, ¿no? Es decir, saben qué es un bien de mercado y cuál es normalmente su forma de la función de demanda, saben que es un bien sin sustituto, saben que es un bien perfectamente elástico, inelástico y demás, y entonces pueden con facilidad decir, pues este claramente es un bien de este tipo porque presenta estas características, ¿no? Ese es el ejercicio justamente. Díganos quién sigue o quién nos presenta su caso. Voy a dar otros 2 minutos más para comentarlos porque si no, pues no vamos a pasar toda la hora aquí revisando casos. Y por eso les decía, si ustedes tienen un caso distinto, coméntenlo para atenderlo. Entiendo que todos los demás tienen un caso similar a los que ya hemos hablado, ¿no? Entonces, por eso digo, bueno, pues si ya todos tienen más o menos lo mismo o están cubiertas todas las posibilidades, pues entonces ya no importa quién lo presente, pero díganos usted quién nos cuenta su caso. Mm, Víctor Sánchez. Creo que ya lo presentó, ¿no? No. A ver, No, soy yo, Inge, soy yo. ¿Sí me escucha? sí. Ok, la nota que yo encontré es del mercado petrolero y el tema que tuvo con que se inundó el mercado con mucho petróleo de Arabia Saudita. Entonces, pues, bajaron mucho los precios y posteriormente los países productores de petróleo llegaron a un acuerdo de reducir la oferta para estabilizar los precios al alza. Sí, eso es lo que ya había platicado Norberto, creo, ¿no? Es el mismo caso. Sí, creo que sí. Ok, ¿ahora quién sigue? Bueno, ya, está bien, ya Pero son tengo duda, 6. el petróleo es un commodity, pero es perfectamente inelástico. Perfectamente inelástico, pues veamos la definición, ¿no? Usted me está diciendo que al disminuir la oferta, aumentó el precio. Y si aumentamos la oferta, disminuye el precio, ¿no? Entonces, eso
pues tiene un comportamiento, si usted trata de graficar eso, tendrá un comportamiento entre la oferta y la demanda, y simplemente es graficarlo. Ok, sí, es que Entonces, encontré que dicen que es no perfectamente inelástico, pero tiende a ser inelástico porque una variación en el precio no varía significativamente su demanda. O sea, la demanda siempre está, aún así varíe el precio. pero ahora tuvimos, justamente para comprobar esas teorías, pues veamos lo que pasó ahora, ¿no? Entonces, eso puede aplicar en ciertas condiciones, y otra vez regreso al tema de las cuestiones obligadas y no obligadas, ¿no? Entonces, cuando es un caso u otro, hay un comportamiento distinto. Entonces, si no hay nadie que salga de su casa ni use sus coches, ¿quién va a comprar el combustible? ¿Para qué lo quiere? No lo necesitas, ¿no? Pues si no te estás moviendo, no lo necesitas. Entonces, ese es en el caso de las personas que se mueven. En el caso de la industria, que también utiliza petróleo para producir sus plásticos y demás productos, pinturas, etcétera, pues si nadie le está comprando, ¿qué es lo que pasa por qué necesito yo utilizar o seguir comprando si no estoy produciendo nada? Justamente esta pandemia, además de las cuestiones eh, que nunca habíamos visto del tema sanitario, pues también tiene un efecto importante para conocer los extremos de justamente el comportamiento entre la oferta y la demanda, ¿no? Entonces aquí hubo un shock y lo que nos dijo es que la demanda se cayó bruscamente. Entonces, ¿qué efecto tuvo? Si fuera perfectamente elástico, pues entonces pues seguirían comprando lo mismo, pero no pasó eso. Entonces, echa por tierra lo que puedan decir o lo hasta ahora que se había visto, ¿no? O lo que ustedes encuentren en los libros. Entonces, por eso muchas veces es más importante el razonamiento de ustedes y que entiendan los conceptos a lo que diga cualquier libro. Sí, y eso es la intención de transmitirles este conocimiento, ¿no? No que vean y que tomen lo que dice el libro, sino que analicen en función de los conceptos base y entonces puedan sacar sus conclusiones. O sea, todo lo que está escrito o estuvo escrito hasta hace algunos meses, pues todo ya es cuestionable porque pues tenemos una situación eh, que nunca habíamos tenido, ¿no? Y aquí realmente es donde comprobamos las hipótesis. Si tú te vas en la tendencia, pues la tendencia hasta donde se había visto no cambiaba, ¿no? Porque traía un ritmo la economía, porque seguía creciendo la población, porque habían actividades económicas, y entonces estábamos en una cierta dinámica. De repente esa dinámica se detuvo y no seguimos en esa inercia. Entonces, de repente paramos el vehículo en el que íbamos y entonces nos paramos y nos volteamos a ver y a mirar qué es lo que pasaba a nuestro alrededor y vemos que las cosas son distintas de lo que nos habían dicho. ¿Sí? Claro, ya después de analizar eso, yo concluyo que es elástico entonces. Así es. Entonces, no lo veíamos como inelástico porque suponíamos que el sistema se mantenía en movimiento. Entonces, la condición es, o lo que le falta a la oración es, si el sistema se mantiene en movimiento, entonces esto es inelástico. A menos que haya un choque y esto se detenga, ahora tiene un comportamiento elástico, ¿sale? Entonces, el a menos que ahora lo vamos a tener que agregar a todo el conocimiento que tenemos o hasta lo que se había dicho hasta ahora, porque esto no había pasado. Bueno, no en la era moderna, estoy hablando, no sé, la persona más vieja cuántos años tenga, 100 años y que se acuerde, si eso había pasado antes, pues yo creo que ninguno, ¿no? Entonces ya se nos olvidó y pensamos los que hemos tenido, hemos vivido dentro de ese ciclo, quizá antes, los que vivieron antes pasaron algo similar, pero hoy ya nadie se acuerda y en los temas históricos, pues tampoco nadie ha dicho, es que esto ya pasó. Bueno, pasó en otras circunstancias, ¿no? La guerra, fueron otras condiciones, pero esto que tenemos hoy, donde pares totalmente toda una economía de un país, y no de un solo país, de todo el mundo, pues eso nunca lo habíamos tenido, ¿no?
Las guerras mundiales, pues fueron mundiales, pero fueron con ciertas potencias. En el resto de los países la vida pues, seguía más o menos normal, ¿no? Entonces, bueno, esto es por eso la importancia de entender los conceptos más que leerse y aprenderse los libros, ¿de acuerdo? Bueno, Sí, Inge. pasemos a lo que sigue. Vamos a continuar. Estamos aquí, creo. Entonces, en el tema de equilibrio, y había justamente, me quedé aquí en un concepto por introducir, que es el asunto de el complemento o la parte equivalente para el productor. ¿A qué me refiero? Respecto al consumidor, ¿a qué me refiero? Que el consumidor tenía un excedente, ¿no? Del consumidor, que es el que hablamos cuando bajan los precios, aumenta tu felicidad y los nuevos que se van a incorporar, pues lo hacen de manera proporcional a la disponibilidad del pago, ¿no? Eso es del lado del consumidor. Pero del lado del productor, también recibe un beneficio o debería de tenerlo para que pueda tener incentivos en meterse a un mercado y poder producir, porque una persona que abre un negocio, cualquiera de ustedes que quiera emprender y dice, pues yo voy a abrir, terminando acá, voy a abrir un negocio de venta de materiales de construcción, por decirles algo. ¿Qué es lo que le motiva a esa persona a decir, voy a emprender un negocio? ¿Será que va a invertir para decir, oye, pues yo lo que quiero es que toda la gente sea feliz, así yo lo tenga que pagar? ¿Será esa la motivación de las personas? ¿O será que dice, bueno, pues yo voy a emprender un negocio porque voy a sacar un beneficio? Un beneficio en términos no de felicidad, sino en términos monetarios, ¿no? Un ingreso, una ganancia. ¿De acuerdo? Y entonces tú dices, bueno, pues con esa ganancia puedo resolver muchas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es justamente lo que es el incentivo para que muchas empresas inviertan. Todas las empresas tienen un objetivo, que es la de maximizar sus ingresos, o sea, llevarlos al máximo posible. Entonces, empresas transnacionales como las que fabrican los celulares, iPhones, computadoras y demás, están siempre buscando cómo bajan sus costos de producción para que obtengan la mayor ganancia posible, ¿no? Entonces, una manera de obtenerla es vendiendo más caro y produciendo muy barato. La otra es, dado un precio que está definido en el mercado, que tú tengas una tecnología que produzcas a un menor costo que los demás y entonces tu margen o beneficio va a ser más grande. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a suponer la curva punteada que tenemos aquí en color naranja, que es una curva de producción, de oferta, perdón, y que, bueno, pues está relacionada con una función de producción. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos que el punto de equilibrio es E3? A E3, el precio del producto vale P3 y hay Q3 consumidores. Entonces, ¿cuál es el ingreso de la empresa en este punto? Sería Q3 por P3, ¿no? Exacto, es este que está aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Este sería su ingreso. ¿Y cuál sería su costo? ¿Cuánto le costó producir este bien? En este bien en cantidad Q3, ¿cuánto le costó?
P1. P1, ¿por qué P1? Porque, a lo que entendí, desde ahí empieza su precio, ¿no? Inicial de cuánto le costó los insumos para poder fabricar el producto que se requiere. No, esto es eso que dice usted es este costo fijo Ajá, más un costo variable, ¿no? sí, Entonces, P1 no corresponde bueno, corresponde a este punto de la curva de oferta, ¿no? Entonces, en este punto, pues no tiene nada que ver sí, con E3, ¿de acuerdo? sí, Entonces, ese punto P3, bueno, pues no sé, no tiene ninguna relación con esto. Esta curva, la de oferta, es lo que le cuesta a la empresa producir cada uno de los bienes, ¿de acuerdo? Entonces, reitero la pregunta, si produjo esta empresa que está representada por la línea naranja Q3 productos, ¿cuánto le costó producirlo? P3. P3, exactamente. Entonces, por eso aquí cruzan los dos en el mismo punto, porque aquí, o sea, se junta el hambre con las necesidades de comer, ¿no? Entonces, estos están dispuestos a comprar al precio P3 y este está dispuesto a producir al precio P3. Entonces, pues todos contentos. Estos que quieren consumir, consumen y estos que quieren producir, producen. Por eso es un punto de equilibrio. Y al punto de equilibrio resulta que le cuesta lo mismo el ingreso, que es P3 por Q3, que la producción, que es P3 por Q3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es su beneficio? El beneficio es el costo, digo, el ingreso menos el costo, ¿no? Esa es la definición de beneficio. Entonces, ¿cuánto ganó esta empresa en este punto de Q3? Si tuvo un ingreso de P3 por Q3 y un costo de P3 por Q3, ¿cuál es su ingreso? Quedó en ceros, ¿no? Cero, efectivamente. Por eso es un equilibrio. Entonces, en un mercado perfecto, perdón, en un mercado donde hay competencia perfecta, es decir, hay diferentes productores que venden con la misma calidad el mismo producto, en ese punto de equilibrio, ninguno gana. Ninguno de ellos gana, simplemente puede cubrir sus costos y eso ya es ganancia, porque para la empresa significa mantenerse, ¿sí? O sea, mantenerse en el mercado en espera de, pues, que aumente el precio o que encuentre una tecnología para producir a costos más bajos. Entonces, esta empresa seguramente se va a dar cuenta que dices, bueno, pues está bien, me mantengo, pero pues no voy a vivir de eso toda la vida, tengo que pagar una serie de cosas y pues tengo unos objetivos de seguir abriendo empresas o fábricas y eso necesito dinero, ¿no? Entonces, esto, pues tú te puedes mantener un cierto tiempo, como muchas empresas ahora se están manteniendo en esta situación de emergencia, simplemente cumpliendo sus costos. Entonces, ya mantenerse ya es una ganancia. Hay otros que no lo han podido hacer y han tenido que bajar la cortina. ¿Sí? Entonces, eso para ellos ya es una pérdida porque este costo de inversión lo están perdiendo, ¿no? ¿Sí? Sí, perdón, sus inversiones la están perdiendo. Entonces, cerrar no nada más es cerrar, sino que estás perdiendo tus costos de inversión. Por ejemplo, alguien que puso un restaurante, pues tuvo que comprar unas mesas, tuvo que habilitar una cocina, tuvo que hacer trámites en el seguro, en fin, una serie de cosas que a la hora que cierre, pues ya no va a tener ingresos, ya no va a tener costos, pero los variables que dependen de la producción, pero los costos fijos ya los tuvo y entonces va a tener que rematar, vender o a ver qué cosa va a hacer para recuperar una parte de estas inversiones que hizo. ¿De Inge, acuerdo? de ahí del cero a donde inicia la pendiente anaranjada, ¿es el costo de producción del producto X o qué es? De acá hasta acá, Sí. ese es el costo fijo. Son las inversiones que tú tuviste que hacer
Acuérdense de la clase del litro de leche. Entonces tú no puedes salir mañana aquí a la esquina y decir, oye, yo ya aquí vendo leche por litro ¿cómo se llama? Envasada, ¿no? Necesitas tener pues todo lo necesario para poderla producir y eso te cuesta. Y eso es lo que está aquí representado, es el costo fijo, que ahora lo veremos en la siguiente lámina. ¿De acuerdo? Entonces yo les decía, esta curva no puede empezar de cero, que fue lo primero que hablamos, ¿no? Tiene que tener un desfase y ese representa los costos de inversión, ¿de acuerdo? Y este es el costo variable que varía en función de las unidades producidas y en este caso está representada una tecnología que aumenta proporcionalmente los costos en función de las unidades producidas. Si ustedes sacan la pendiente de esta curva, pues esa es la tasa con la que aumentan los precios, pero esa es fija, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, este señor dice, bueno, pues no es gran negocio estar aquí invirtiendo toda mi energía para no ganar nada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Puede hacer dos cosas. Uno, dice, pues reduzco mis costos variables. ¿Y qué es eso? Pues me hago más eficiente. Yo tenía contratadas 50 personas para hacer esto, pero cuando ya me puse a analizar con un ingeniero de sistemas o de producción o industrial, hemos concluido que por optimizar procesos podemos deshacernos de 20 empleos o 20 personas y entonces va a cambiar nuestra función de costos de producción, que es esta que puede ser esta punteada, ¿no? O la otra dice, bueno, es que con esta tecnología de fabricar los ladrillos manualmente, pues no me sale. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a contratar voy a sustituir al personal que le voy a pagar lo mismo, pero con personas que son mucho más eficientes. En lugar de hacer 50 ladrillos al día, van a hacer 100. Entonces, lo voy a producir más barato. O introduzco una tecnología o una mejora de algún proceso que va a hacer que esto sea más eficiente. Y entonces reduzco mis costos, ¿no? Cambio de tecnología y demás. Cambio de tecnología lo dejaría entre paréntesis porque eso implicaría que esta función cambie. Y aquí lo que estoy poniendo es que bajaron mis costos fijos, ¿no? En este ejemplo para hacerlo más sencillo. Entonces aquí lo que dice es bajé mis costos de inversión y mantengo mi misma capacidad de producción. Ese es el efecto que hice. Entonces mi curva se va a desplazar de manera constante o una distancia constante o un costo constante a la línea que está punteada. Entonces en este punto, si el precio de mercado sigue siendo P3, ¿cuál es el efecto que va a tener? ¿Cuál es ahora el ingreso? O sea, el precio sigue siendo P3, ¿eh? ¿Cuál sería el ingreso de esa empresa? La diferencia de P3 y P2, ¿no? No, pero el precio se mantuvo igual, no varió. Hagan de cuenta que esta es la forma de la producción de todos los productores. Y lo que hizo es mejoró algo del conjunto. Pero eso no quitó que el precio en el mercado se mantuvo igual. Sí, por ejemplo, hay 100 productores de manzanas en el mercado y uno de ellos metió tecnología o optimizó sus procesos y en lugar de que el kilo de manzana le cueste a 20 pesos ponerlo en el mercado, ya le cuesta 15 pesos, ¿no? A él le cuesta 15 pesos, pero en el mercado sigue costando 20. La pregunta es, para este productor que está en la línea punteada, ¿cuál va a ser su ingreso ahora que logró mejorar su tecnología o reducir su costo de producción? 5 pesos más a lo de su producción, ¿no? No, su ingreso, estamos hablando del ingreso. Q3 por P3 todavía, ¿no? Así es, él sigue teniendo P3, Q3, ¿no? Porque el precio se mantuvo y simplemente él lo está produciendo para esta cantidad 2, Q3,
él lo está produciendo a un poco más de P1, ¿no? ¿Sí? Entonces su ingreso sigue siendo P3, Q3. ¿Y cuál sería su costo? ¿Cuánto le costó producir Q3? P1, bueno, cerca de P1. P1. Ajá, P1, ¿qué más? ¿Cuál va a ser su P1 por costo? Q3. Exactamente, P1 por Q3 es este rectángulo que estoy aquí marcando, ¿de acuerdo? Este es el ingreso, P3, Q3, y esto es el costo. Entonces, ¿cuánto le quedó a ese productor de beneficio? 3 por Q3 menos P1 por Q3. Sí, o lo que es de otra manera, P3 menos P1, o sea, el diferencial de precios por la cantidad producida, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, Sí, su de acuerdo. beneficio es todo esto, este va a ser su beneficio, este que estoy aquí marcando. P1, P3 digo P3 menos P1 por Q3, que es este rectángulo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el ingreso, que es todo este rectángulo, se descompuso en un rectángulo que es el beneficio, más otro rectángulo que es el ingreso, el costo de producción, ¿no? El costo más bien. ¿De acuerdo? Entonces, todavía más, porque siguiendo la curva de demanda, si yo ya puedo producir a P2, ¿puedo generar entonces que el mercado baje el precio a P2? Y en ese caso, ya estaría en equilibrio, ¿no? Esta gráfica lo que representa es lo que pasa a lo largo del tiempo, ¿no? En una situación posterior, lo que va a pasar es que es posible que los demás productores copien su tecnología o vean cómo le hizo, le van a competir de la misma manera y van a llegar a esta otra línea que está aquí. Y en ese caso ya vamos a ir a un precio P2 y una cantidad Q2. ¿De acuerdo? O visto de otra manera, si todo mundo producía a este valor como está en la línea continua, de repente vino un productor con otra tecnología que invirtió menos, pero tenía los mismos rendimientos y obligó a todos los demás a modernizarse o por la misma competencia, o él rompió el mercado y dijo, ahora yo vendo a P2, así que vengan para acá. Entonces va a haber un incremento de demanda y estos se van a ir con este nuevo productor. Y los demás o desaparecen o mejoran esta tecnología. Y esta es la manera en que de forma dinámica, pues el mercado va haciendo y la competencia va haciendo que los precios disminuyan, ¿no? Y si los precios disminuyen, ¿qué efecto tenemos? Un aumento de demanda. ¿Mandé? Un aumento en la demanda. Un aumento de demanda que se traduce en una mayor demanda de usuarios nuevos, pero también en una mayor felicidad de todo mundo, ¿no? Porque aumentó su excedente del consumidor. Entonces, de ahí cuando ustedes dicen o escuchan que la competencia es buena porque va a reducir los precios, esta es la explicación, que esto es lo que debería de pasar y por la misma competencia e introducción de nuevos competidores, lo que va a hacer es que disminuya el precio. Y claro ejemplo de eso los tienen ustedes en la telefonía celular. Antes había un solo productor, y ya estamos hablando en modelos de producción, se llama monopolio, y el monopolio, pues él fija el precio y la calidad, y entonces tú te amuelas, ¿lo quieres así o no lo quieres? Y no tienes otra, eres cautivo, eres rehén, y dices, bueno, pues aunque sea malo, prefiero tenerlo que no tenerlo, y entonces pagas. ¿Y qué es lo que hace el monopolio? Pues el efecto contrario, ¿no? Hace que te aumente el precio y él fija el precio dependiendo del nivel que quiera ganar. Como él es el único, pues entonces
pues él define, yo quiero ganar tanto, bueno, pues entonces pon el precio fulano, ¿no? Y entonces todos te tendrán que comprar. Todos no, los que estén dispuestos a pagar. Entonces tú no puedes poner un precio P-Max, aunque seas monopolio, porque entonces nadie te va a comprar, ¿no? Entonces tienes que jugar desde acá hasta el punto donde hay una competencia para poder mover tus precios. Pero no tienes tú si eres monopolio, no tienes ningún incentivo para bajar los precios. Cuando aparece, después de Telmex, aparecen los primeros competidores, que no sé, ya no recuerdo cuáles, han pasado muchos, pero llamemos alguno Movistar, AT&T y demás, para hablar de la telefonía celular, o otras empresas internacionales. Entonces lo que empezaron a hacer es a bajar el precio, ¿no? Yo me acuerdo que por el servicio celular, cuando solamente lo tenía uno o dos proveedores, yo llegué a pagar 5,000 pesos al mes por hacer llamadas telefónicas. Hoy no pago más de 230 pesos y libre, ¿no? Entonces ese es el efecto que ha tenido la competencia. Antes quizá habían, no sé, 1,000,000 de personas que utilizaban el celular. Hoy, pues no recuerdo los últimos números, pero debemos de andar por allá de 50, 60 millones de personas que utilizan el celular. ¿Sí? Entonces los precios se han caído, pero el número de usuarios ha aumentado. Entonces tú tienes dos maneras, siempre cuando hagan un negocio o estén en un mercado, tú tienes dos maneras de competir, o tres: por precio, por volumen o por calidad, o más bien por precio y por calidad, son dos. ¿Sí? Entonces, tú puedes desencadenar una guerra de precios y al final el que se la va a llevar es el que tenga el menor costo de producción. Vas a aguantar, bajar, bajar, bajar y bajar, y se va a desaparecer este que tiene un modelo de producción o unos costos de producción mucho más altos. Y esa es la guerra por precio, ¿no? Que ustedes han visto, pues como en la telefonía, en otros bienes de mercado donde hay competencia intensa, que eso sucede, ¿no? Guerra de precios. Y la otra es en calidad, y en calidad pues está también, para hablar del teléfono celular, entre los iPhone y los smartphone, ¿no? Entonces iPhone dice, pues yo hago aquí mi teléfono de esta manera, solo hay un modelo para todos, y este es el precio. Si te gusta, y si no, pues vete y cómprate tu smartphone, pero no vas a tener esta calidad que tienes con los iPhone, ¿no? Eso es para decirles un ejemplo, que ellos compiten en calidad. Pues tú escoge lo que quieras, ¿no? Yo es lo que te vendo y con estas características, y pues ahí tú juzga qué es lo que te conviene, ¿no? ¿Quieres calidad o quieres el montón, ¿no? Y lo mismo, podemos hablar de software entre Microsoft, software libres y demás, o aplicaciones que hagan lo mismo. Entonces también esa es la misma situación, ¿no? Y la gente pues podrá decir, compra lo más barato, que puede ser un producto chino, o compras calidad, que es un producto de un cierto país que sabes que tiene una garantía y que te va a durar cierto tiempo, ¿no? O te va a dar prestaciones durante cierto tiempo. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Dudas? No, ingeniero. No, No, ingeniero. ingeniero. Bueno, entonces quedamos en que la siguiente sesión van a poner así una gráfica como esta, van a decir el problema o el bien fulano, café, petróleo, energía, lo que ustedes consideren, y van a poner la situación que ustedes están analizando. Ahí tienen que ser cuidadosos en no mezclar cosas entre los tiempos y fenómenos, porque yo lo único que les pido es representar un fenómeno, ¿no? El que ustedes quieran. Oye, pues, ¿qué pasó con la curva de demanda ahora con la emergencia sanitaria? Pues esta curva, voy a hablar de esta en particular, resulta que se modificó. Entonces,
ya no hubo tanta cantidad de ¿cómo se llama?, de consumidores, ni tampoco hubo un precio máximo. Entonces, esta curva, ¿qué le pasó? Ah, pues se contrajo, ¿no? Entonces, ahora ya pasa por acá. ¿Y la curva de demanda, qué le pasó? Ah, pues como estaba muy alta, lo que hicieron bajar el precio y ahora está por acá, ¿no? O lo que hicieron es introducir una nueva tecnología, o yo que sé qué es lo que hayan hecho, y entonces quedaron acá con tal de mantener un cierto nivel de ingresos, que ahora ustedes ya saben obtener los niveles de ingreso, la diferencia con los beneficios y demás. ¿De acuerdo? Entendido, ingeniero. Entonces pueden usar dos curvas, antes y después, dos curvas de demanda, dos curvas de oferta, antes o después, o simplemente decir, oye, pues yo lo que pasó lo puedo representar en la misma curva de demanda. Digo, bueno, pues esta sigue siendo la misma, nada más que tuvo aquí algún shock, alguna deformación y esto pasó, ¿no? Eso ya depende de cada caso y cómo lo analizan. ¿De acuerdo? Bien, entonces miren, adelantando, la siguiente clase vamos a ver costo total, costo medio y costo marginal, que es lo que teníamos que ver hoy, pero ya nos ganó el tiempo. Y básicamente el costo fijo es este que les explicaba y el costo variable es el que cambia en función de las unidades producidas. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo. Luego ustedes lo van a tener que resolver. Quizá el mismo ejemplo que ya plantearon con unas ecuaciones muy sencillas, son ecuaciones lineales, y aquí vamos a ver los ejemplos. ¿De acuerdo? Entonces, ese tema lo vemos en la siguiente clase, que sería el lunes. Está bien, gracias, ingeniero. Listo, Gracias. pues. Está bien. Listo. Pues gracias. Hasta el lunes, profe. Hasta luego. Hasta luego.